Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quería hablar sobre algo que nos puede alentar para vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo ahora en el nuevo pacto. Porque si nosotros sabemos el privilegio que tenemos y que no lo tenían tanto los del Antiguo Testamento, los hermanos del Antiguo Testamento, podemos decir, yo puedo ser mejor. Mira, este Daniel no pecaba tanto acá, se ve que mira qué fiel que era. Yo lo puedo hacer y lo puedo hacer más. A veces solo miramos a esos, oh, mira qué capos esos, no sé qué. Inclusive a personas contemporáneas, oh, mira a ese John MacArthur, oh, personas que ya murieron, oh, mira a ese Thomas Goodwin, y mira a ese George Mueller, oh, mira a ese. Pero nosotros podemos vivir una vida en santidad de acuerdo a lo que somos ahora en el nuevo pacto, hermano. Y debemos aprovecharnos de eso. ¿Por qué es un gran privilegio? ¿En qué consiste ese privilegio? En que ahora podemos ver más lo que Cristo es para nosotros. Podemos saber que nosotros estamos en Cristo y podemos saber que Él es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra sabiduría. Sabemos que no solo los héroes pueden ser, digamos, copiados y vivir como esos héroes de la fe en el Antiguo Testamento, sino podemos ser como Cristo mismo cuando Él actúa en nosotros cada vez más. No que vamos a llegar a ser como Él, sino que vamos a agarrar su habilidad, porque al fin y al cabo es su actuar y vivir en nosotros lo que permite hacer las cosas cristianas, espirituales, en este nuevo pacto, hermanos. Es más, el Espíritu ahora habita en nosotros, está en nosotros. Y por eso podemos producir obras espirituales. No era tanto así en el Antiguo Testamento. Antes el Espíritu venía y se iba. Claro, eran regenerados, eran convertidos por el Espíritu Santo. Pero no era lo mismo. Ahora tenemos grandes beneficios debido a que Cristo vino. Ocupó un tiempo y un espacio, Cristo vino y hizo una obra definitiva que ya no se puede cambiar, que cambió inclusive todo, el cosmos, por así decirlo, y trajo la vida eterna al ahora. De tal manera que hay una sola pasión de siglos, el siglo venidero y el presente siglo, que se lo llama el ya, pero todavía no. Estamos también, según los términos bíblicos, estamos en los últimos tiempos, ya en los últimos días, desde que Cristo vino. Por eso primera de Juan dice, estamos, hijitos, estamos en los últimos días y por eso van a venir anticristos, así como el anticristo va a venir luego. Y lo dice así, porque ya estamos en el fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos. De tal manera que muchos pueden experimentar ya los poderes del siglo venidero y nosotros podemos experimentar la vida eterna ya ahora por causa de Cristo, quien es la vida eterna y está en nosotros, hermanos. Y esto entonces nos debe alentar a vivir la vida cristiana. Esto es el privilegio que debemos entender que ahora tenemos, una mayor comprensión de lo que es Cristo y lo que es Cristo para nosotros, para que nosotros podamos vivir en Cristo, en la vida eterna, ya, para que podamos sembrar en el Espíritu cosas espirituales. Esto es lo que nosotros debemos apropiarnos, hermanos. Entonces no es solamente que debemos anhelar, oh, mira estos, y soñar, oh, qué buenos que eran estos. No, debemos apropiarnos y vivir, porque Cristo mismo es el que puede hacer las cosas mucho más abundantemente. Nosotros, ya, hermanos, no hay distinción. Todos, según el don que Dios les dio a cada uno de la iglesia, puede actuar en Cristo, como Cristo, en cada área que se necesite en el cuerpo de la iglesia, para que todos unidos crezcan cada vez más a la imagen, a la medida, a la estatura de Cristo, hermano. Y Cristo es rico en todo sentido. Entonces nosotros vamos a ser cada vez más enriquecidos por causa de cada acciones de cada uno de nosotros. Y
ser más como Cristo, hermanos. Entonces sí, debemos alentarnos por saber que estamos en el nuevo pacto, hermanos. Un pasaje, por ejemplo, que siempre me alentaba a mí antes de ir a predicar en algunos lugares, es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, aquí ya les digo, 9, dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y esto es lo que nos hace tener esperanza, pues luego dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y de confianza, osadía en otras interpretaciones. Usamos de mucha osadía, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Porque los del Antiguo Testamento estaban viviendo como en una sombra. Todo lo que hacían tenía validez, claro, pero de una manera, digamos, no directa. Lo que hacían tenía validez en ellos, sino de una forma indirecta, porque las cosas que hacían realmente apuntaba a lo que luego iba a venir, digamos, ya desvelado, que iba a venir Cristo, que iba a formarse un templo espiritual donde todos iban a adorar ya en espíritu, en verdad, no solo los judíos, sino los judíos y gentiles. Todo eso no estaba tan claro, pero acá se reveló, y bueno, y hay muchas más bendiciones, como yo les dije, hermanos. Y esto debemos apropiarnos, y esto va a ser la gran diferencia en nuestras vidas. Les quería mostrar una ilustración, por ejemplo, que es bíblica, que nosotros podemos ser inclusive mejor, por así decirlo, que Ezequías, siendo que Ezequías oraba a Dios teniendo confianza en el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Porque Ezequías en un momento oró y dijo: por amor a ti mismo, por amor a ti y a tu pueblo, responde esta oración. Pidió Ezequías, eso se encuentra en Crónicas, en Isaías. Y Dios le respondió por amor a él y a su hijo David, dice. Y si Dios le respondió por la fe, también por el conocimiento de lo que era Dios en lo que respecta al pacto para con el pueblo, si Dios escuchó la oración de ese, según lo bueno que Ezequías conocía de Dios para con él, ¿cómo más nosotros vamos a ser mejores? Pues nosotros conocemos más de Dios y más del pacto de Dios para con nosotros ahora, porque vemos la esencia del pacto, vemos cómo Cristo tomó nuestro lugar para que Él cumpla toda la ley en nuestro lugar, para que por amor a Él mismo nos salve a todos nosotros. Ahí se ve claritamente eso, de tal manera que Dios el Padre tiene contentamiento en Cristo de una manera perfecta, pues además Cristo es el Hijo de Él, claro, y es perfecto y no cometió ningún error, al contrario de nosotros. Y Cristo tiene contentamiento en ese siervo de Dios, como dice también Isaías 42. De tal manera que porque estamos en Él, nosotros también somos agraciados, favorecidos. Y Dios tiene contentamiento en nosotros. Y por amor, entonces ahí se ve a Cristo, es decir, por amor a la segunda persona de la Trinidad, Dios le bendice a Él y también a nosotros. Claro que sí. Y por eso podemos anunciar a las naciones el Evangelio. Porque no está basado en nuestras capacidades. No confiamos nosotros en nosotros mismos. No tenemos competencia por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios para hacer todo. Nuestra competencia viene de la pura gracia de Dios, pues Dios hace todas las cosas por amor a Él mismo, no porque nosotros seamos competentes. 2 Corintios 3, 4 al 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y aquí lo estaba hablando de una manera comparativa, que antes, como yo dije, era toda una sombra, era la letra, se regía el ministerio de condenación, como leímos ahí, que la pura letra no le salva a nadie, sino que era lo que apuntaba esa letra, a Dios, a lo que iba a venir. Y eso sí iba a salvar, y eso era la esencia de lo que le permitía a ellos ser salvos también, porque sabemos que Abraham fue salvo porque creyó en aquel que le podía justificar. Por eso fue salvo, por la fe en él que había de venir Cristo. Por eso él como que lloró al ver a él, o algo así dice. Después hay que ver bien ese pasaje. En Juan 8, hermanos. De tal manera que encima ahora nosotros podemos ver claritamente más el nuevo pacto. Y sabemos que nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Todo viene de la capacidad de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Y Él es el que puede hacer que Dios nos mire bien a nosotros. Solo en Cristo Dios nos mira bien a nosotros, hermano. Y esto nosotros debemos entender. De tal manera, si Ezequías tenía un conocimiento mínimo y ya oró por amor a ti mismo, respóndenos, cuanto más nosotros que vemos claritamente toda esta obra graciosa de Dios y de Cristo para con nosotros, hermanos. Cuanto más nosotros, hermanos. Thomas Goodwin, con respecto a esto, nos dice algo parecido. Dice, si Dios en las edades pasadas se manifestaba por partes, y iba aumentando, ¿no?, su manifestación, y ese conocimiento de ellos fragmentados, el cual era sumado de pulgada a pulgada, les hacía santos, esos conocimientos que les hacían santos a ellos, eran conocimientos de pulgada a pulgada. Entonces dice, y hace un ejemplo a Enoc y Abraham, que tenían solo una promesa, dice, ¿cuánto más ahora nosotros podemos ser santos? Dice, siendo que nosotros ahora tenemos una completa revelación. Dice, si una promesa trajo mucho a sus corazones, ¿cuánto más a nosotros que tenemos muchas promesas que derivan de la promesa principal, que es que Cristo iba a cumplir todas las promesas, en Cristo son sí, amén, todo, y que luego se va a consumar en su segunda venida. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que tenemos todo más claro, podemos ser más santos, lo que está queriendo decir aquí, que los del Antiguo Testamento? Esto es lo que dijo Thomas Goodwin, hermanos. Así que no nos quedemos así como, yo no puedo servir a Dios, yo no sé, mira, Dios me está mirando mal, mira la condenación, mira, no puedo ser santo, mira. Fíjate a David cuánto Dios le bendijo. A Ezequías, cuánto Dios le bendijo, a pesar también de sus faltas. Cuánto Dios les bendijo por su pura gracia, porque Dios les eligió a ellos. Cuánto más a ti te podés apropiar vos de eso, hermanos, y Dios te va a poder bendecir. Por lo tanto, de una manera más, porque también estás en el nuevo pacto y tenés más bendiciones. Por su pura gracia y soberanía, Dios lo quiso así. Que vos ahora que me estás escuchando estés en esta época. Qué privilegio tienes de ver más a Cristo. No desperdicies esta salvación tan grande, como la carta de los Hebreos también nos lo dicen casi todo el contexto. Nos debemos tener, como dice Hebreos 13, versículo 9, una confianza en otras doctrinas que nos sirven, sino tiene que ser confianza en doctrinas bíblicas, no en doctrinas antibíblicas, como lo que está queriendo decir. Acá ya les muestro en Hebreos 13, versículo 9, que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón nuestro, con la gracia, dice,
no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Es bueno afirmar, fortalecer nuestro corazón con la gracia de Dios. Con todo eso que yo les dije, que podemos hacer algo y Dios nos puede responder nuestras oraciones solo por el amor a su nombre, porque nosotros no somos capaces, no somos competentes por nosotros mismos, como lo estaba diciendo en el contexto de la enseñanza del nuevo pacto el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, hermanos. De tal manera, no confiemos en nuestra incapacidad. Yo no puedo tampoco hacer nada porque yo, o en nuestra capacidad, que yo capo que soy, yo puedo hacer todo porque yo estudié en esto, yo hice esto, mira, ese ahí no es nada, ese es... yo no confíes en tu capacidad tampoco, ni en tu incapacidad. Confía en la gracia de Cristo. Ahí se encuentra todo, la solución. Ahí se encuentra también, digamos, el remedio, por así decirlo, que mata al legalismo y al antinomianismo. La gracia de Cristo mata todo. Porque el antinomianismo quiere decir, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer, deja quieto todo lo de Dios, todo lo bíblico. Yo voy a cumplir lo que yo quiero hacer, y que yo que quiero hacer es dejarme llevar por mis pasiones. Algo así dice el antinomianismo en su esencia. Y el legalismo dice algo así también. Deja la gracia de Dios, deja eso, yo quiero obedecer lo que yo quiero. Me voy a llevar por mis pasiones de obedecer para ser más santo porque yo puedo. Y eso es una pasión también desordenada, hermanos. Dejemos eso y enfoquémonos en la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que es nuestra salvación realmente, hermanos. Y es lo que nos va a sacar la vista, nos va a dejar de hacernos detener y confiar en doctrinas que no son bíblicas, hermanos. Así que no tengamos una confianza en nuestra incapacidad. Yo no puedo hacer esto, yo no soy. O en nuestra capacidad. Yo puedo, porque yo... Un ejemplo de personas que se sienten incapaces se lo ve en la Biblia también. En el libro de 1 Samuel, creo, capítulo 17, donde Saúl y todos sus soldados estaban temiendo al, digamos, soldado filisteo llamado Goliat. Estaban todos temblorosos. Y mira que estaban también ahí los hermanos de David, que eran fortachones también, en conjunto de los soldados israelitas con Saúl. Y habían fortachones, todos, sí, qué capos eran, ¿no? Pero ellos estaban teniendo miedo igualmente contra ese gigante, porque era más gigante Goliat. Y, sin embargo, vino David, un don nadie, literal, por así decir, un flacucho a la vista de los hermanos de David, a la vista de Samuel. Vino dice, ¿quién es este soldado acá, Goliat, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Vemos que David se fijó en Dios, en lo que él podía hacer. Él se fijó implícitamente, podríamos decir, en el pacto de Dios para con su pueblo. Dios está a favor de su pueblo, de gracia. Y él se fijó en eso. Y por lo tanto no se fijó en él mismo, qué débil que soy o qué capo que soy, sino que él fue matemático y, digamos, y lleno de emoción también, frío y lleno de gracia, pero se guió por la doctrina real que decía que Dios hace las cosas por amor a Él mismo y no por su capacidad o incapacidad. Entonces vio que algo estaba mal ahí en las, digamos, acciones de los suyos. Y por lo tanto David venció, porque Dios le ayudó. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, podemos ser como David y mejores, hermanos? David también en otra circunstancia, cuando fue amenazado inclusive por los suyos, cuando él era el líder, debido a que fueron llevados cautivos las esposas e hijos de los soldados de él, y los soldados le amenazaron a apedrearle, ¿qué hizo David? Dice que se fortaleció en Dios. ¿Cuánto más nosotros podemos fortalecernos en Dios? Fortalecernos en Cristo, quien es como nosotros en el sentido de que es humano y es Dios y que nos conoce
cuánto más nosotros podemos fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6. Cuánto más nosotros nos podemos fortalecer por el Espíritu, de tal manera que nuestro hombre interior sea fortalecido, de tal manera que podamos conocer la anchura, la profundidad, la longitud, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y permítanme decirles, mucho más llenos que David en esto. ¿Por qué? Porque conocemos más al amor de Cristo que se reveló en su obra, hermanos, y que ahora sabemos que está vivo y intercede por nosotros desde los lugares celestiales, hermanos. Los héroes de la fe en Hebreos 11, qué capos que eran, cuánta fe ellos, como aquí también dice, se fortalecían en las batallas, apagaban fuegos impetuosos, se esquivaban de espadas, decía, se fortalecían en las guerras, se escapaban, no sé qué, de las guerras. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que ahora podemos tener fe en el objeto más claro que produce confianza, que es Cristo y su obra en la cruz y en la vida de Él, y que ahora resucitó por la obra de la cruz y está en nosotros? Cuánto más confianza, cuánto más fe va a generar esa obra, hermanos, en nosotros. Esto debemos entender. Vamos a tener, en cierto sentido, una fe más eficaz. ¿Por qué? Porque el objeto es más claro. Aunque digamos así, vamos a hacer un pensamiento. Imagínate que la fe de David era grande, o la fe de Daniel, o de algunos ahí. Qué bueno. Pero si el objeto de la fe era no tan claro, aunque tenga una fe más grande, el resultado va a ser, digamos, una confianza resultante más o menos. Pero imagínate si nuestra fe inclusive vamos a decir que es más chica, vamos a suponer así, pero el objeto es tremendo, de la fe más claro, yo te puedo asegurar que el resultado va a ser una confianza aún más grande que la de David. Bueno, esto es una opinión, pero vean los hechos. David a veces pecaba, pero grave, grosso. Hermano, nosotros podemos vivir una vida más en santidad debido a que tenemos claro todo lo que Cristo hizo, todo lo que sufrió por nosotros. Seríamos tremendos pecadores si no confiamos en Él, hermanos. Teniendo la vista de que ahora estamos en la ciudad celestial, en Jerusalén, como nos dice Hebreos. Teniendo a alguien mayor que Moisés, alguien mayor que los ángeles, alguien mayor que todos, hermanos. O piensen en ese argumento que le dije. Es un pensamiento, pero la verdad es esta, hermanos. Nosotros tenemos un objeto más grande que genera más fe en nosotros, y el resultado de confiar más en ese objeto también, hermanos. Nosotros sabemos que podemos encima no solo decir, los héroes de la fe, qué grandes que son, sino que podemos ahora decir, qué grande es la fe de Cristo, el autor y consumador de la fe. Y además podemos decir, esa clase de fe la podemos tener y aumentar, porque ahora ese Cristo que tuvo esa fe está en mí, viviendo en mí, por lo tanto produciendo lo que Él tiene, que es fe, y lo que tuvo Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe, que llegó a su máximo esplendor, que se perfeccionó ahí en todo, hermanos. Cuánto más nosotros podemos crecer en eso de Él, que es la fe, y también en todos sus atributos de Él, hermanos. Esto nos debe causar tremenda valentía, osadía y confianza para vivir la vida cristiana, hermanos. Inclusive ahora hasta las tribulaciones nos hacen estar confiantes. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo pasó por las tribulaciones, y por esas tribulaciones nosotros podemos decir, estoy conociéndole más a Cristo y estoy
participando más en los padecimientos de Cristo y experimentando más el poder de la resurrección. De tal manera que aún las tribulaciones nos causan fe y nos causa confianza, porque esas tribulaciones se están apuntando a Cristo, quien pasó esas tribulaciones y sin pecar, sin caer, sin reprobar las pruebas. Al contrario, siendo más obediente, más perfeccionado en el sentido de nuestra identificación con Él. Él como hombre fue perfeccionado, Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, como dice Lucas 2, hermanos. En ese sentido, aún las tribulaciones nuestras, todo nos lleva a apropiarnos de este nuevo pacto que en Cristo se ve, hermanos. Así que, por ende, hermanos, nosotros debemos estar alentados y debemos estar, digamos, confiados que ahora estamos en un nuevo pacto donde Cristo se ve más claro y que Cristo mismo vive en nosotros para hacernos actuar encima muy conscientemente de que Cristo es el que hace todo por el Espíritu en nosotros, para que Él se lleve la gloria y no nosotros, porque somos competentes solo por Él, solo porque estamos en este nuevo pacto y lo vemos claro. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.